Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, arrancamos. Hay información importante. Hoy tenemos un invitado especial que ha movido las redes, su presencia aquí en La Hora que Ortiga, don Iván Barrantes, con el que vamos a conversar un rato. Y dentro de los temas, incluso hay temas ahí como de arranque, en donde ahí se los dejamos primero para ponerlos aquí en el Tiro al Blanco, pero para un poco después comentarlos con don Iván. Un tema que se ha convertido también en tema de redes y de comentarios en la calle es el nuevo mural que hicieron en el Partido Acción Ciudadana. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un mural en el nuevo local del Partido Acción Ciudadana. Aparece Manuel Mora, Braulio Carrillo, Juanito Mora, don Pepe, ¿verdad? Y entonces donde uno empieza a decir, bueno, y ahí se lo voy a dejar de una vez a don Iván para dentro de más rato hablar, si es que el Partido Acción Ciudadana o don Luis Guillermo Solís, como nos han dicho en algún momento, se considera el heredero de don Pepe y que le ha querido quitar la bandera esa al partido que fundó don Pepe. Pero a mí lo que me llama la atención, Rolando, en ese mural aparece Otón, ¿verdad? Aparece don Otón, perdón, no aparece don Alberto Cañas, y sí aparece don Alberto Salón. Y entonces uno dice, bueno, en este escenario es la campaña de la UNA, o por qué don Alberto Salón ahí, quién fue el señor que hizo el mural que debe ser amigo de don Alberto Salón. Y entonces uno se queda así extrañado, dice, o sea, no me dio, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, hay expresidentes a los cuales le tienen respeto, figuras como Manuel Mora, y de un momento a otro aparece Alberto Salón. Yo voy a pedirle un favor a Rigo Aolman, que nos consiga el mural y me lo pase por WhatsApp, porque tengo un comentario que hacer al respecto. Entonces vamos a darlo como con la bola picando, y quiero explicar lo siguiente. Hoy el programa va a tener características especiales. Iván Barrantes ha sido un elemento polémico, de contrastes y protagónico, quiera o no quiera, desde la campaña, durante el inicio del gobierno y después del inicio del gobierno. Y ahora además nos anuncia que va a publicar un libro sobre la campaña política de Costa Rica. Entonces, normalmente nosotros hacemos tiro al blanco y después vamos con fuego cruzado. Hoy vamos a hacerlo simultáneo, de manera que con Iván Barrantes podamos abordar la temática que tenemos y la que ustedes tengan en el buche. Mientras nos consiguen el mural, del que quiero hacer una nota al margen, con la venia de Carlos vamos a empezar como es habitual en fuego cruzado, pero ahora en tiro al blanco. ¿Quién es Iván Barrantes? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo lo caracterizamos? Para que se tome unos 3-4 minutos contándonos eso. Okay. Y luego empezaremos ya con el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, estimado, muchas gracias, don Carlos. Un placer estar acá. Bueno, Iván Barrantes es un tipo normal, como un tico clase media que estudió en la Escuela República Argentina, hizo San José en Barrio México, estudió Derecho, luego abandonó, estudió Administración de Empresas, empezó a irle bien en su trabajo, que era en Coca-Cola, lo que era en Botellera Tica en su momento, empezó a evolucionar. Ya en el 2007 estaba en el 97 estaba en una carrera internacional y empecé a trabajar en el mundo transnacional. Estuve en varios países como Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, los últimos años en Chile, y en el 2009 yo me independizo y formo una oficina, una empresa que empieza a desarrollar consultoría en marketing político, entendiendo la política como una actividad que necesita ser comercializada a nivel de campaña.
porque en campaña los políticos necesitan vender sus ideas, venderlas en el sentido de hacerlas atractivas, hacerlas accesibles a la gente, y la gente genera una transacción comprando esas ideas mediante su voto. Nuestra primera campaña fue en Chile con Marco Enrique Sominami, un representante de la izquierda, un hombre independiente, un tipo con 36 años, joven, logramos un 20%. Fuimos los grandes culpables de la caída de la concertación y que ganara Piñera, porque quebramos totalmente el voto de lo que era el centro izquierda. De ahí estuve en varias actividades, igual desarrollando otros proyectos del mundo privado, desde negocios de fitness, cervezas, telecomunicaciones, etcétera, porque al final una consultoría en estrategia aplica para cualquier actividad comercial. Siempre estuve en algunos proyectos políticos en Sudamérica, en Argentina, ahí anduve con el alcalde Massa, Franco Parisi en Chile, Renovación Nacional, que es un partido de derecha en Chile también, y en el 2013, estuve aquí por razones familiares, por ahí del mes de marzo, conocí a la gente de la Coalición Viva, algunas reuniones que tuvimos, conversaciones, mucho de intercambio de ideas y de experiencias, y ahí conocí a algunas personas, especialmente a Mariano Figueres, que en algún momento en noviembre del 2013, cuando la campaña del PAC pues no arrancaba, no levantaba, pues Guillermo marcaba 3-4%, el comando de campaña pues decide que hay que dar un giro en algún momento a esto para ver si logran revertir los números, y pues me llaman si yo estaría dispuesto a tomar el reto. Yo analizo un poco la situación, todo esto desde Santiago de Chile, vía Skype, vía remota, y en algún momento ya en conversaciones directas con el jefe de campaña, Melvin Jiménez, y el comando, pues yo me vengo a Costa Rica a un análisis, a un diagnóstico que hago, y decido tomar la campaña arrancándola formalmente la última semana de noviembre. Y creo que a partir de ella pues todos saben quién soy yo. Leo lo que usted puso. Ya casi listo para publicar mi libro, La campaña, la historia no contada. Elijo una fecha simbólica para lanzarlo, como es el aniversario de haber asumido el poder de parte del señor presidente. Durante todo este tiempo he escuchado cuánta tontería existe y me he contenido cuando observo y escucho los análisis más inverosímiles y sabiondos sobre la campaña, el presidente, el gobierno, etc. Es muy fácil ser general terminada la guerra, y más fácil juzgar sin haber estado comprometido. Es la diferencia del cerdo con la gallina en un plato de huevos con jamón. La gallina participa, el cerdo se compromete. Pronto sabrás la historia jamás contada. Exactamente. En un plato de huevos con jamón, las gallinas no se comprometen porque simplemente ponen el huevo, el cerdo está ahí adentro, convirtiéndose en tocino. En esto de ser analista es muy fácil a veces analizar postguerra, y ustedes que han estado en el gobierno lo saben, y ustedes que son la oposición lo saben. Y últimamente en el país, un poco mi análisis, y un poco por haber estado en otros lugares, es que tanto los periodistas especializados como los analistas llegan a conclusiones o análisis a veces que uno dice, bueno, ¿y dónde están los facts? ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está la investigación? Hace poco, y si vos ves mi Facebook, yo veo que lo es, yo también publiqué que yo no entendía en Costa Rica cómo se hacían análisis tan ligeras si no hay información. Y puse el ejemplo de Chile, donde hay 3 encuestas anuales de la CEP, que es el oráculo prácticamente de opinión pública en el país, una mensual sobre gestión de gobierno, que es pública también, y no solo es pública, usted puede accesar las bases de datos para poder hacer los cruces que usted quiera y poder profundizar en la información, y ahí sí no hay cuento. Usted sabe muy bien que la presidenta Bachelet en un año ha perdido 40 puntos de aprobación, tanto es así que quiso hacer una jugada mediática ahora de pedirle renuncias a los ministros, cosa que más bien no le está funcionando. Usted sabe muy bien cuáles ministros son bien o mal evaluados, usted sabe muy bien cuáles son los temas país, usted lo sabe muy bien con números, los números no mienten, la estadística existe por algo. Y cuando yo hablo en esos tonos es porque me refiero a eso. Aquí falta un poco de, yo no voy a decir la palabra seriedad, falta un poco de objetividad a veces a la hora de analizar, y es muy fácil tirar bombas racimo, que llamo yo. Las bombas racimo, usted sabe lo que hacen, salen desperdigados los pedazos y puede dañar a cualquiera, y aquí hay mucho de eso. Y en el tema de la campaña también. Entonces se habla de todo, que fue el contexto, que no fue el candidato, que fue solo votar a Liberación, que no era el PAC, se dice de todo, pero realmente nadie dice lo que es porque nadie estuvo ahí. Arranquemos por ahí, don Iván, porque usted estuvo ahí de lleno. La percepción que podría haber
inicialmente es que don Guillermo Solís gana por 17,000 votos a don Johnny Araya en la primera ronda. Correcto. Y la segunda es otro cuento. Así es. Gana don Luis Guillermo con el voto PAC. ¿Es don Luis Guillermo PAC o no es PAC? Porque aquí hay una gran discusión de sentido. Usted asume incluso un papel en una cosa que se llama Coalición Viva. Como intercambio de ideas. Como intercambio de ideas. Sí. Don Luis Guillermo aparece un momento a otro, incluso recordemos cosas. Don Luis Guillermo es puesto, entre comillas, le dan la opción de ser candidato a la actual ministra de Cultura. Le cambia el estatuto para que pueda ser candidato del Partido Acción Ciudadana, porque tenía solo 2 años de estar militando con el PAC y se ponía de 4. Páreme la bola, dije que iba a comentar algo del mural. Bueno, resulta que el mural está en la casa del PAC. Sí. Y solo hombres, una chiquita, es la única representación de las mujeres. Es un mural absolutamente machista. Muy curioso. Solo una niña aparece ahí y como dijo alguien hoy, no aparece doña Elizabeth Fonseca. Y ahora que está en el filo de la navaja, más curioso. Y entonces arranquemos con eso, la campaña. O sea, usted ayuda a ser a Luis Guillermo Solís candidato y presidente del Partido Acción Ciudadana, pero es PAC, representa al PAC. ¿Qué representa Luis Guillermo Solís realmente? Porque ahora uno está confundido y efectivamente tiene usted razón, es que hay que estar adentro para entender las cosas. Sí, vea, una campaña política es lo más parecido a un partido de fútbol, donde existe siempre un DT que juega con sus decisiones, con su planteamiento, con su lectura del partido, a poder hacer los ajustes o los cambios pertinentes para lograr un resultado. Esa discusión de vieja data en que si fue el entrenador o fueron los jugadores siempre existirá. Porque cuando se gana es muy fácil, no, es que fue el entrenador, no, es que fue los jugadores, es que sin los jugadores no pasa, es que hasta el aguatero sale a jugar a veces, ¿no? Yo le voy a contar cómo se dieron las cosas y juzguen. Cuando yo llego, en la última semana de noviembre, está el resultado que todos sabemos a nivel de encuesta de opinión pública, que el candidato marcaba 3-5%. Ahí lo que cabía era un análisis de la situación de mercado. O sea, de nuevo, la política, como cualquier otra actividad, está sujeta a lo que los consumidores ciudadanos piensan, y cada día es más complejo entenderlo porque ya no solo la gente se informa por la televisión o por la radio, hay miles de puntos de contacto y miles de referencias a los cuales un ciudadano consumidor construye su opinión por medio de ella. Había que entender el mercado. Una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención, revisando todos los números de las encuestas de ese momento, es que la cantidad de indecisos rondaba casi el 60%. O sea, 60% de 3 millones de personas decían no tengo un candidato por quien votar. Quiere decir que el otro 40% ya estaba jugado. Crecer más del 5%, lo que tenía Luis Guillermo Solís ahí, era un problema. Factor número 1. Factor número 2, bueno, si vamos a ir a competir al 60%, hay que conocerlo. Investigamos mercado, estudios cualitativos, estudios cuantitativos, detectamos muy bien quién eres indeciso, muchas mujeres, por cierto, y que no tenían ningún interés en la discusión ideológica del momento, que era si era de izquierda, derecha, bolivariano, no bolivariano, donde Johnny Araya y Villalta tenían porcentajes de rechazo altísimos. Eso en marketing le llamamos intención de compra. Usted lo puede ver muy bonito, muy de todo, pero cuando usted le hizo la pregunta ahora, ¿está dispuesto a comprarlo? No. ¿Por qué? No me gusta. ¿Por qué? ABCD. Cuando tienes altas tasas de rechazo, es muy difícil capitalizar venta, en este caso voto. Entonces, ¿cuál era el mensaje que había que posicionar en ese segmento? Viendo que los dos líderes tenían poco porcentaje de aceptación. Era un mensaje de esperanza, de alegría, porque el país en noviembre del 2013, cuando yo llegué, yo me sorprendí que mi país, después de tanto tiempo de no vivir acá, estuviera sumido en ese ambiente de crisis, de oscurantismo, de que todo estaba mal y que el gobierno de Laura y esto no va para ningún lado y todo este tema que uno creía que esto era la debacle. Mientras las encuestas nos ponían como el país más feliz del mundo, internamente aquí parecía que estábamos casi que ya en la era oscura. Era cuestión de reactivar esa alegría propia del costarricense y esa conexión que tiene el costarricense con lo que son las votaciones, que es uno de los elementos de mayor identidad de este país. Por eso el concepto de la Ruta de la Alegría nace. No es porque a alguien se le ocurrió hacer mascaradas o cimarronas, es porque cumple una función dentro de eso. Y sale algo muy interesante, que es la pregunta que usted me hace, don Carlos. La evaluación del consumidor, del ciudadano, hacia el Partido de Acción Ciudadana lo castigaba mucho. Lo castigaba mucho porque el partido históricamente ha tomado ciertas acciones y ciertas actitudes, bueno,
no tengo que decirlo mucho. Prueba la semana pasada lo que pasa con la elección del directorio. Esa ha sido la constante del PAC en muchas cosas, y eso el consumidor, el ciudadano lo castiga. Por lo tanto, para un candidato que en ese momento había que dar a conocer, había que construirle toda esa plataforma para que demostrara su liderazgo, era más saludable, era más conveniente una campaña alrededor de esas fortalezas que una campaña sobre el partido. Y eso lo digo así porque yo lo dije en plena comisión política sin ningún miramiento, y la verdad a mí me pagaban para hacer un trabajo, no para ser amigos, así que si caía bien o mal no venía al caso, ¿no? Recuerdo muy bien a alguien que se levantó y me dijo que yo era muy osado en llegar ahí a decir esas cosas, y mi respuesta es que no lo digo yo, lo dice la gente. Yo soy un transmisor de lo que el mercado dice. Y así fue como diseñamos esa campaña, que es más alrededor del candidato, y es tan así que el candidato logra 33% y los diputados logran, creo que fue 13 o 12, no recuerdo el porcentaje, que es una relación de 3-1. O sea, realmente la fortaleza es del candidato. De ahí que los análisis de don Otón Solís son muy erróneos en decir que 1.300.000 votaron por las ideas del PAC. Los 1.300.000 votaron por un liderazgo. La gente no andaba buscando programa, no andaba buscando estas cosas, andaba buscando un liderazgo que le permitiera salir de esa percepción de estado negativo en el cual estábamos, y ese líder, quien mejor cumplía esas funciones de los 5 candidatos, era Luis Guillermo Solís. Okay. Totalmente medido y totalmente cuantificado en su momento. ¿Dónde encuentra usted eso? En estas cosas hay que siempre diferenciar la persona del personaje. Hay candidatos que son muy hábiles en construir un personaje, pero en la persona fallan. Un ejemplo, Otto Guevara, es tremendo candidato construyendo un personaje, pero siempre a la gente le queda esa duda de la persona. Si eso no es, siempre hay esas inseguridades. Y Otto me cae muy bien y lo aprecio mucho, pero hemos hablado mucho del tema, y son cosas que esas son las cosas que un estratega debe corregir y debe ayudarle a un candidato. Johnny es tremenda persona. Usted conoce a Johnny en la intimidad y es un chavalazo. Yo nunca entenderé porque esos estrategas de campaña lo trataron de colocar como un personaje que no es, un estadista, casi ya presidencial. A Johnny había que presentarlo en su esencia, y ustedes lo conocen. Es un tipo encantador. Eso es lo que hace una estratega. ¿Quién era Luis Guillermo Solís? Un profesor catedrático, respetable, humilde, honrado. La persona estaba evaluada al 100, pero no había un personaje. Y eso es lo que hay que construir. El personaje es sin y respetar el ADN de la persona, que son las condiciones que el presidente a mí me puso en su momento. No voy a jugar a lo que no soy. Y eso fue lo que hicimos. Es esa persona también evaluada, cómo lo colocamos en una plataforma donde sea más creíble en este discurso de que yo soy el líder, yo soy el que va a generar el cambio. El cambio seguro, porque todos hablaban de cambio. Estaba el cambio de la izquierda, que podía ser un caos. Estaba el cambio de la extrema derecha, Otto, que no era creíble. Estaba el cambio de Liberación, que no era cambio porque era continuidad. El único cambio seguro era el que podía presentarse con Luis Guillermo Solís, y eso fue lo que a nivel de comunicación se trató de posicionar y que se refleja en el eslogan "Con Costa Rica no se juega". Estamos en La Hora que Ortiga con Iván Barrantes, estratega político y una de las figuras prominentes de la última campaña de Luis Guillermo Solís. Hay reacciones diferentes. Isabel Ruiz, don Iván, su campaña es una idea original, pregunta. Jonathan Ruiz dice: a carga cerrada. Arturo Donzo: esto es lo que pasa cuando elegimos a lo loco. Todos en mi trabajo sintonizando Monumental. Javier Víquez: a don Iván no hay que ortigarlo, hay que espinarlo un poquito. Ana Yancy: cuenta regresiva, quiero escuchar a don Iván. José Pablo Chávez: a oír cátedra. Arturo Donzo: habla muy bonito, pero aquí en nuestro país nadie engaña a nadie. Luis Guillermo quedó presidente por el pésimo e incompetente gobierno de Laura Chinchilla. Otra persona cuyo nombre se me extravió hace unos instantes dice que no ganó la campaña ni Luis Guillermo ni Iván, sino 1.300.000 votantes. Le agrego, Gali Matías dice: este tipo es peligroso. Un mercadólogo de votos. La DIS lo debe tener más rastreado que Albino. Sí, y dicen, fue o es don Iván el poder detrás del trono. Los amigos de La Ortiga les ven muy alegres con el triunfo de la liga, así no lo podemos ocultar. Es muy interesante. Es muy interesante los comentarios, porque refleja un poco esto que estamos hablando, ¿no? Como post, bueno, uno empieza a decir, bueno, fueron 1.300.000, fue esto, fue lo otro.
Yo les cuento cómo fue que se dio el proceso. Fue un proceso en el cual llegamos a un estado de que la realidad era total abstención, 60%. Tratamos de construir un relato creíble para estos agentes que estaba no dispuesta a votar y que lo que estaba reclamando era un liderazgo. Y, o sea, al César lo que es del César. Luis Guillermo Solís es un líder, es un tipo que tiene una conexión con la gente como pocos. Yo que he trabajado con bastante gente en este sentido, tiene una capacidad de conectar emocionalmente con las personas de una forma muy, muy fuerte. Eso es una virtud y lo hace de una forma totalmente espontánea y totalmente natural. Eso es un tremendo activo y un estratega, un entrenador, como quieran llamarlo, no puede desapercibir o que le pase eso y no usarlo. La gran fuerza de nuestra campaña era nuestro candidato. Y obviamente una estructura de partido que permitió un trabajo territorial, pero realmente la fuerza era el candidato. Sí, don Iván, pero gana la campaña y se desactiva la fuerza esa. Gana la campaña y se rompe el esquema de comunicación. Le pasa lo mismo que le ha pasado a los partidos políticos en el pasado, y yo he sido testigo y partícipe de eso. Ganan una elección y quiebran el esquema de comunicación y hacen algo nuevo. Y entonces ahí no entra Iván Barrantes. ¿Qué pasó? Vea. No, sí entró, bueno, y jaló. Y jalé. Después Bueno, de que ¿qué pasó ahí? Sí, se sí. le armó un burumbum. Sí, mire, muy sencillo. No es lo mismo una campaña que una campaña, el objetivo es ganar. Eso no hay que perderse, porque hasta donde yo sé, para gobernar hay que ganar primero, ¿verdad? Una vez que usted gana y tiene que hacer gobierno, y entran a jugar otras variables. Y en este caso entran variables mucho más fuertes que en otras ocasiones, porque esto es un partido que nunca ha hecho gobierno, un partido que tiene que armar sus cuadros, que lo tiene que hacer en un mes, dado que la victoria fue el 6 de abril, el traspaso padre es el 8 de mayo, que yo creo que hay que poner una medida aquí para arreglar eso, porque en ningún país, en ningún lado se ve esa cuestión. Pasa la primaria y al mes ya está la segunda vuelta. Aquí ese tiempo es matador, ¿verdad? Entonces, para un partido, para una estructura que es nueva en esto, le toma su rato armarse, ya siendo gobierno. Yo creo que los primeros 3 meses fueron de un acomodo total, y creo que post informe 100 días es que empieza a darse más o menos una demostración de lo que quiere hacer este gobierno. Yo desde abril del 2014 tomé la decisión de volver a vivir a Costa Rica, porque consideraba que la ventana que se me estaba abriendo con todo este proceso de la campaña era como que el momento óptimo para regresar. Yo regreso, decido ayudarle al señor presidente en el proceso de transición, tanto lo que fue de abril a mayo como los primeros 3 meses. Yo prácticamente de julio a agosto ya andaba viendo a ver cómo me organizaba, estaba desarrollando mis proyectos privados, y ahí cayó el boom, 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 como dice el señor. ¿Cuál fue el boom, boom, boom? Pues que aquí, como últimamente se ha satanizado lo que es ganar dinero, se ha satanizado que alguien tenga actividades lucrativas, se ha satanizado que alguien que está en lo público esté en lo privado, se ha satanizado que nosotros 3 nos tomemos a tomar un café ahí en Yacomín, ¿ah? Si nos tomamos un café y los 3, quién sabe en qué andamos. Depende si hay embajadas. Pero imagínese, o sea, yo creo que estamos viviendo en el principio de la desconfianza. Es como ir con la señora y creer que cuando sale todos los días el potencial que te pongan los cuernos. Eso es una locura. No se puede vivir así, no se puede estar en eso. Yo estoy de acuerdo que exista un discurso de la ética, la transparencia, la corrupción y todo, pero no podemos caer en esos excesos, porque cuando usted empieza a ver que la agenda país se la toma la discusión de que si el presidente vuela en primera clase, de que si el cafetín de la asamblea de ustedes hay que cerrarlo o no, porque no sé cuánto gasto es, cuando usted empieza a ver que la discusión, casi que la discusión va a ser de cuánto papel higiénico usa en la asamblea, o sea, cuando usted empieza a ver que esa es la discusión, que se toma la agenda, que si los alimentos gourmet que compra la casa presidencial, algo está mal. Discúlpeme, pero algo está mal. Los temas país son otros. Las necesidades de la gente real, la gente de a pie, no la que nos escucha, la gente de a pie, ¿verdad? Son otras, no son esos. Tenemos a Oscar Rodríguez desde Santo Domingo, Roger Muñoz desde Tejar. Vamos con ellos dos y paramos para ir a pausa y volvemos con don Iván y una catarata de mensajes que tenemos en redes sociales de todos los gustos. Don Oscar, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, usted. Don Rolando, un poco preocupado por el 2-0, porque ese marcador es bien engañoso. Yo estoy asustado, le digo. Vamos a ver cómo nos va. No, don Iván, bueno, primero que nada felicitarlo, porque creo que usted es gran partícipe del triunfo del PAC. Pero sí hay que mencionarlo en el sentido de que el PAC lo que logra es igualar la cantidad de votos o un poco más de Liberación. El 1.300.000 creo que es ilusorio, porque la gente votó
porque solamente habían dos opciones y como dicen, pues esa expresión es el menos peor, ¿verdad? Como dirían. Entonces la gente tiró, no quería más continuismo, vieron a don Luis Guillermo y apostó. Pero digamos, creo que la gran ganancia que usted da a Luis Guillermo es sacarlo de esa posición tan baja que tenía a superar la Liberación. Creo que eso es, pero digamos, ya el 1.300.000 para mí es ilusorio. Y un aspecto ahora que usted comentó sobre el asunto que aquí se satanizan las ganancias privadas, públicas, y tomar un café en Jacomí, etcétera. Debo decir que lamentablemente quien lo impulsó más ese tipo de seguimiento, esa cacería de brujas, fue el PAC. Muchas gracias por su llamada, don Roger Muñoz. Gracias, don Rolando, compañeros ahí que están con tan amena conversación hoy. Esta pregunta prácticamente yo la que le voy a hacer a don Iván, ya la hice la semana pasada a otro distinguido estadista que estuvo por ahí y prácticamente pensábamos igual. Y este señor, pues desde que nació el PAC, me he correlacionado, pues yo fui regidor en la Municipalidad del Guarco y naciendo el PAC y el famoso código de ética y que Dios guarde recibir un lapicero o una galleta soda, los extremos que él habla yo siempre los he visto de malos ojos y yo siempre he sabido y he pensado de que eso no es bueno para el país porque la verdad, la hipocresía y si hay algo que hay malo en el ser humano es ser labioso y para mí el PAC tiene mucho de labia, mucha labia y eso es peligroso para el país. Siempre ha sido con votos prestados desde que nació. Ahorita yo sé que el gobierno está en jaque, yo sé que la fracción parlamentaria oficialista está en jaque, pero casi que la pregunta es, ¿el PAC ya está en jaque mate? Muchas gracias por su llamada. Ya creo que la gente tiene que, no hay cambio y tenemos que ir para adelante e ir pensando de verdad en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer un recuento breve. Víctor Aguilar, se debe tomar en cuenta que Johnny Araya renunció. José Rafael Flores, don Iván, ¿cree usted que la campaña del miedo pesó para que el Frente Amplio quedara de tercero? Nahum Hernández, excelente programa, sin lugar a dudas, don Iván Barrantes es un excelente estratega. José Rafael Flores, si es o no el poder detrás del trono. Isabel Ruiz, si la propuesta estratégica fue original. Y por aquí hay una persona. Ese burumbum y satanización de la que usted habla la inventó el PAC. La campaña me parece mucho a la del plebiscito, la campaña de No en Chile en 1988. Pregunta, ¿se basó en ella y la misma línea? Entonces vamos a una pausa y ya volvemos con ese popurrí de puntos de vista. Perfecto. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Ricardo Mesa, sin demeritar la labor de Iván, tengo que decir, sin duda lo que pasó en las elecciones fue miedo a la izquierda, la unidad sin fuerza, libertario en descenso y mayoritariamente un voto no contra Olloni, sino contra el tercer gobierno de liberación. José Pablo Chávez, el 1.300.000 los ganó Luis Guillermo Solís porque el otro renunció, muchos votaron por Luis Guillermo porque el candidato del PLN se retiró. Víctor Aguilar, se debe tomar en cuenta que Johnny renunció. Don Iván, ¿usted cree que la campaña del miedo pesó? Y está la pregunta de si es una campaña original, si es derivada de la utilizada en Chile. Ok, es una campaña original porque es una campaña que responde a necesidades locales, de acuerdo a todo el proceso de investigación. Lo que sí yo tengo que reconocer es que en este tono de no entrar en el conflicto, sí hay una inspiración en la campaña del No de Chile. La campaña del No de Chile, o sea, si a alguien le podían decir un montón de cosas era el dictador Pinochet, y la campaña del No lo que hizo fue no hablar de eso, sino hablar de la alegría, de la felicidad, los colores del arco iris, porque en la medida que usted colocara eso en la discusión, por defecto, las deficiencias de la dictadura de Pinochet salían a luz. Entonces, en la estrategia nuestra, no meternos en esta discusión, en esta guerra del miedo que llamaron, que yo de guerra no le vi nada, no entrar en el conflicto, no entrar en el cuerpo a cuerpo, era eso, sin necesidad de decirlo, sin necesidad de embarrialar, y de las prácticas de la vieja política se develaban y se mostraban muchas cosas. La campaña, y toco un punto ahí muy importante, y que a mí me gusta tocarlo, porque es un tema que siempre genera polémica, es el 1.300.000 votos.
Yo tengo que decir que nosotros alcanzamos el 1.300.000 votos porque no nos salimos del libreto. Y ese libreto estuvo a punto de ponerse en peligro cuando Johnny Araya renuncia. Cuando Johnny Araya renuncia, yo no me alegré, me preocupé. Porque si ya en una segunda vuelta, llevar la gente a las urnas y evitar números altos de, ¿cómo se llama? De no voto, de abstencionismo, imagínense luchando contra uno mismo, una sola persona. Porque en cualquier mercado, llámese política, llámese yogur, llámese gaseosa, llámese cerveza, cuando no hay competencia, no hay dinámica, y si no hay dinámica no hay energía, y si no hay energía no se incentiva la demanda. Mucha gente pregunta por qué fue que el PAC invirtió lo que invirtió si el otro candidato está retirado. Se invirtió lo que se invirtió precisamente por eso. Si nosotros no invertimos los 2.800 millones que invertimos en marzo, más que la primera vuelta, que fueron 1.200, o sea, en segunda vuelta invertimos una relación de 3-1 casi contra primera vuelta, era para no caer en este escenario de alta abstención, de que la gente no iba a salir a votar, porque ya prácticamente con un candidato retirado le daban la victoria al otro. Yo no quiero ni imaginar, si nosotros no hubiéramos hecho eso y el resultado hubiera sido 60% abstención y 60-40 con 700.000 votos para Guillermo Solís, si hoy con 1.300.000 votos a veces no ha logrado, no quiero ni imaginar en un escenario de esos, porque ustedes como oposición, ustedes como buena oposición que son, en un escenario donde queda elegido un partido con 60-65% de abstención, con tan baja cantidad de votos y con una diferencia tan pequeña contra un candidato retirado, eso es un festín desde el día número 1. Y eso, como uno como estratega, la misión de uno es ver a futuro, no ser cortoplacista. En la gran trampa del retiro de Johnny Araya era que el PAC, en ese su discurso de ¿cómo se llama?, del ahorro y la ética, el no despilfarro, dijera no más dinero a la campaña. Don Iván, ha sido un caos. Don Iván, su presencia en el gobierno, mi percepción desde afuera es de que quienes tratan de impedir que usted siga el gobierno es gente del mismo gobierno y gente del PAC. Ante la reacción de un extraño que llega ahí a mover, digamos, redes. Y uno no entiende por qué don Luis Guillermo Solís no lo protege. Como si protege después a don Melvin Jiménez, que durante un año hay una opinión pública deseando que se vaya y no se va porque don Melvin se rompe el clic con don Guillermo Solís. ¿Mantiene usted ese clic con don Guillermo Solís? ¿Qué pasó allá adentro? O sea, que no permitió que usted siguiera siendo ese estratega que había sido exitoso en la campaña y que en un momento deja de ser el estratega. Reformulo la pregunta. ¿Se rompe ese vínculo? No. Yo tengo una virtud que es mi principal defecto. Y ya creo que me habrán medido. Yo no me ando por las ramas para decir las cosas como son. Soy políticamente incorrecto, diría. Que a mí me gusta. Porque yo creo que a veces mucho bla 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 y mucho adornarla no lleva para ningún lado. Entonces, obviamente, yo en un momento avanzado de la campaña no soy muy santo la devoción de algunas estructuras y algunos personajes, especialmente de uno, que ya sabemos todos quién es. Y pues evidentemente... ¿Está hablando de don Solís? Correcto, del señor Solís, el que no es presidente, ¿verdad? Que se cree, pero no es. Generaleño, igual que usted. Sí, somos familia. Somos además. familia, primo segundos, una cosa así, nadie escoge la familia, ¿no? Escoge los amigos uno. En algún momento, pues sí, es cierto, en este juego de poder, los hombres fuertes del presidente, su círculo cercano, pues hay que debilitarlo. Yo siempre tenía un jefe en Coca-Cola que me decía, cuando no puedes derribar el árbol del tallo, hay que debilitarle las raíces. ¿Por qué yo salí tan rápido? Eso fue una decisión también muy mía, muy en consenso con el señor presidente. Primero, yo no era funcionario público, no ostentaba un cargo, yo era un consultor. Cuando yo empiezo a ver que el tema de tener una vida público-privada, que para mí es normal, y en los países que yo he vivido es totalmente normal, pero la normalidad, gracias a discursos de la ética y la anticorrupción, se apropiaron de este país. Cuando yo veo que eso es difícil, yo digo, esto a mí no me conviene. No me conviene, y yo llego a un acuerdo con el señor presidente que mejor salgo, que es mejor guardar las energías precisamente para defender a Melvin Jiménez, que después de mi persona fue el siguiente en la lista en ser atacado. Ya antes de mí había sido Víctor Morales desde la época de la campaña, a Mariano Figueres, etc. ¿Por qué? Porque yo soy prescindible, porque yo no soy un funcionario, no soy un ministro, soy un consultor. Y uno para dar consejo
pues no necesita ser funcionario de nada. Entonces llegamos a ese acuerdo, yo pues salgo, lo hago de una forma vehemente, porque no me quedo callado, digo lo que es, me enfrento con las autoridades del PAC, me enfrento con Otón Solís, me enfrento con los periodistas, porque les digo que yo lo que veo es una acción sistemática y no orquestada, pero sí con un tema de fondo, y que es un tema que se ha mantenido, que es este desgaste que hacen con tal de hacer ver las cosas mal cuando no son tan malas. ¿Usted sigue siendo consultor de don? No, porque yo estoy dedicado a otras cosas. Como un buen amigo que es, pues obviamente hablamos, como hablará él con otras personas. Okay, cuando usted ¿Tiene relación con otras jerarquías del gobierno en materia profesional? No profesional, porque yo estoy en el ámbito privado, entonces no. Pero sí somos amigos, yo hablo con un montón de gente, hablo con Mariano Figueres, hablo con Carlos Silvini, hablo con Celso, hablo con un montón. Ok, cuando ahora nos vamos al gobierno, he tenido la oportunidad de ver algunas encuestas de opinión, vamos a hablar de números, ¿verdad? Usted dice que es hombre de números, yo particularmente también soy hombre de números. El deterioro de Guillermo Solís es claro. De Guillermo Solís como presidente, no como persona. Correcto. Como persona se mantiene... Te doy datos de hoy de una encuesta cuyo nombre me reservo porque los autores no la publicarán hasta dentro de unos días. En casi todos los rubros, los valores negativos se duplican en relación al gobierno, al presidente, al PAC. Pero digamos que la que vi yo, que se ha hecho 2 veces, que es una encuesta bastante grande, don Luis Guillermo se mantiene en un 35% de opiniones favorables, digamos, más o menos, como persona. Pero como mandatario ya anda por el menos 19%. Digamos, entonces uno dice, hay un deterioro, y la gente lo percibe y lo siente, y digamos que hay una percepción ahí de esas que pasa siempre en la naturaleza humana, pero en números reales, fuertes, y no conozco esa que tiene Rolando, entiendo que en los próximos días sale otra, no será la misma o no, pero la que yo vi y que me parece bastante seria, da un gran deterioro del gobierno, hay una gran desconfianza al gobierno, hay una gran frustración después de un año del gobierno, y entonces, ¿qué pasó, Iván? O sea, ¿por qué esa fortaleza, ese liderazgo que usted dice que tiene por naturaleza propia don Luis Guillermo desapareció? Y la segunda pregunta de inmediato es, ¿cómo vuelve a aparecer? Bueno, vamos a dividir la respuesta en 3 partes. La primera, ¿de dónde nace esa aprobación tan alta? Es de la construcción de expectativas. Cuando nosotros hacemos toda esta campaña de que hay que salir a votar, de todo este tema emocional que se construye y que se refleja en esta votación masiva que hubo el 6 de abril y que le daba 1.300.000 votos, estaba claro que había una construcción de expectativas que después en gobierno eso había que administrarlo. Evidentemente hay un deterioro, como lo tienen todos los gobiernos en su primer año, eso es inevitable, más cuando estás gobernando con estructuras nuevas, con gente nueva, con un partido que nunca ha sido gobierno, etcétera. Pues hay un proceso de aprendizaje en el proceso. Yo no veo problema, o sea, no veo anormal de que hay una caída en los indicadores. Sí, definitivamente la aprobación de Luis Guillermo Solís es mucho más alta que la aprobación del gobierno, porque él, esa capacidad de conectar emocionalmente con las personas, la sigue manteniendo. Usted lo ve donde él va, independientemente de lo que digan, logra esa conexión. Pero la estructura de gobierno, el gobierno como tal, sí recibe un castigo producto de este año de desgaste. Eso, para levantarlo habría que hacer un stop, analizar el mercado. Porque es muy corto el tiempo. Sí, porque aquí pasa algo muy interesante que la gente tiene que entender. En noviembre de 2013 el señor presidente era un desconocido, lo conocía el 17% de la gente. En enero ya no era tan desconocido, lo hemos llevado a un 50%. En febrero resulta que gana la primera vuelta y post febrero ya lo conoce un 98%. Y en 6 de abril gana con 1.300.000 votos, totalmente conocido. Y si hiciéramos un estudio de, ¿cómo se llama?, de rostros públicos, sería el rostro mejor evaluado de este país en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que en un periodo de 6 meses, ese sujeto sufrió una transformación, una forma de ser percibida diferente. Lo que hay que hacer ahora es entender, a partir de mayo, que asume el poder, cuál es el proceso de transformación que ha sufrido, con base al activo que ya tenía. Y a partir de ese diagnóstico, entonces replantear la estrategia, no de comunicación. A mí no me gusta hablar de comunicación, de posicionamiento. Esto es un negocio y una actividad de posicionar no solo ideas,
sino imágenes. Las imágenes en la mente hablan más que 1000 palabras. Y eso no lo hace un periodista, eso no lo hace un comunicador, eso lo hace un equipo interdisciplinario de trabajo, donde hay investigadores de mercado, donde hay sociólogos, antropólogos, mucho ahora que la estrategia de contenido es lo que marca la pauta. A mí me hablaban ayer del Facebook, que ha perdido seguidores. Obvio que tiene que perder seguidores. ¿Por qué? Porque las redes sociales son para socializar. A nadie le interesa oír hablar de política en una red social. Y la gran virtud en campaña es que el presidente habla como persona, no habla de campaña. Y eso era llamativo para la gente. Que hacía una olla de carne, que estaba lustrando los zapatos, que había hecho esto, lo otro. Eso es lo que genera interacción. Cuando usted ese contenido después del 9 de mayo lo vuelve duro, contenido duro, político, cuadrado, aburrido, porque no a todos nos gusta la política, somos minoría, es obvio que mucha gente se tiene que ir, porque no se siente identificada. Esas son unas cosas que hay que replantearse, pero eso solo se hace analizando realmente ahora este señor presidente, que en noviembre del 2013 no lo conoce nadie y logra una transformación. ¿Quién es hoy? ¿Cómo es percibido? ¿Cómo es interpretado? ¿Qué espera la gente de él? Y en función de eso construir un relato. Porque los gobiernos y las elecciones se ganan construyendo un relato, como leer un libro. Si la historia es aburrida, usted la cierra. Claro, lo que pasa es que en 4 años el relato es diferente al relato de 3 meses, ¿verdad? Correcto, pero entonces hay que ajustar los tiempos y las acciones en función de esa realidad. Y ahí es donde entran a trabajar los consultores, los que hoy no pueden trabajar porque dentro de esta doctrina PAC ya ni consultores se puede tener. Estamos en La Hora que Ortiga, hoy hablamos con Iván Barrantes, 905-222-0000, el acceso telefónico. Vamos a recibir 2 llamadas y todo el cargamento que tenemos en Twitter y en Facebook, que lo hemos venido compartiendo. Estamos en La Hora que Ortiga. El tema medular es la estrategia de la campaña de Luis Guillermo Solís, la coyuntura del gobierno, las perspectivas y el abordaje que le puede dar alguien que estuvo íntimamente vinculado con la campaña y con el inicio del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, que actualmente inicia su 2º año. Tenemos la primera llamada, Glenn, con don Adolfo Campos y doña Katia Castro. Adelante, don Adolfo. Buenas noches, don Rolando, buenas noches a todos. Unas apreciaciones, vistazos, como dice usted. Primero, creo que el señor presidente no es del PAC. El segundo, el aspecto más relevante es que esta es la primera campaña que se gana por opinión de radio. 20 opinólogos valen más que una hora en televisión. Número 3, claro que Johnny fue el que determinó. Ponerse Johnny había la posibilidad, pero el aspecto más importante, más relevante, fue la retirada del doctorcito 20 días antes de esa encuesta de noviembre. El doctorcito se retiró cuando dijo lo de las puñaladas en octubre. En quinto lugar, el PAC con Mendoza hubiera ganado 2 millones de votos y el PAC siempre cierra al final. Más bien creo que hicieron unos grandes errores, que fue poner la vicepresidenta y poner a Zapata, y nosotros le pudimos arreglar eso a como se pudo. Para terminar, ¿tiene usted alguna relación, señor Barrantes, con el gobierno comercial, por supuesto? Muchas gracias. Muchas gracias. Dice Eddie Soto, ¿cuánto influyeron los debates en la elección de primera ronda? ¿Hubo una estrategia real en ese momento? Katia Castro desde Santana, adelante. Sí, gracias, don Rolando. Un saludo para toda la audiencia. Con respeto quería más o menos comentar que no sé si esto es una ortiga, una espinada o un culto al caballero que está sentado ahí, porque yo sí le voy a contestar y me voy a tomar la osadía de decirle a don Iván, como militante del Partido de Acción Ciudadana y como fundadora, y que dicha lo del mural, menos mal, que esto se podría más bien interpretar como un golpe de los más bajos de parte de la oposición para el Partido de Acción Ciudadana. Esto le llamo yo a su campaña, a la campaña suya, a lo que usted creó, ese monstruo, porque no es un refresco precisamente llegar y destruir las raíces de un partido que ahora la ciudadanía, la población va a ver esto como una estafa. Esto, lo que usted se burla y que usted menosprecia, que usted dice que son exageraciones, hablar de la ética, ya basta la corrupción y tantas cosas, que a don Otón Solís no le avergüenza ni le enrojece seguirlas comentando. Esto se va a convertir en una estafa para la población costarricense, que la va a pagar no un partido de una bandera roja y amarilla, sino todo un país, que es como si le tiráramos perlas a los cerdos, don Iván. Muchas gracias a doña Katia Castro. Dice Abelino Esquivel, colega, ¿cuál estrategia del PAC? Liberación perdió porque su misma dirigencia pedía que votaran por Luis Guillermo.
El PLN se propuso perder en 2014 y lo logró, se propuso ganar el directorio en 2015 y lo logró. Y esto que yo de política sé muy poco. Está curioso eso. Sí. Iván. Sí, me gustaría tomar el último punto de la última llamada. Aquí no hay nada de concubinatos, ni de acuerdos de posesión, ni nada por el estilo. Yo lo que he dicho es que dentro del imaginario colectivo, el tema de la ética y la corrupción no es la prioridad en este momento. Hay otras prioridades para la gente: seguridad, productividad, competitividad, empleo, crecimiento. No es que sea importante o no, simplemente no es tan relevante como antes. Y la obligación de toda entidad, y especialmente en política, si hay tres instituciones que no se reinventan o les cuesta reinventarse: la iglesia, los militares y los partidos políticos, extremadamente verticales, extremadamente dogmáticos. Y en los tiempos de hoy tan cambiantes, y donde la generación Z y Y, que representan ya el 52% del padrón electoral, 18-35 años, y manejan otros códigos, no reinventarse es un suicidio, no político, es un suicidio en todo sentido, y eso aplica para todo. Así que mi perspectiva va más desde el punto de vista técnico que desde una perspectiva de querer ofender o humillar a alguien. Obviamente a veces los criterios de uno no gustan y incomodan a las personas, pero ya lo decía Michael Porter en Estrategia: cuando algunos hablan mal de ti es que estás bien focalizado en lo que quieres hacer. Aquí no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, hay que decir las cosas como uno las piensa, por lo menos. Eso por un lado. Por otro lado, sí quiero tocar un punto de la primera llamada con este mito de que el PAC al final levanta. No es que levanta el PAC, levanta la protesta contra el establishment. Lo que pasaba en esta elección es que ya el PAC no estaba solo como movimiento, estaba el Frente Amplio. A mí una de las cosas que más me horrorizó en el primer tracking que hicimos en diciembre, cuando evaluamos cómo estaba el mapeo del voto, era que el 50% de la gente que declaraba que iba a votar por el Frente Amplio había votado por Otón Solís en el 2010. Entonces yo les decía, pero si este es el enemigo, o sea, esto es lo que nos está quitando la base de los votos. ¿Por qué? Porque cuando usted suma los votos que logran todos los partidos o movimientos que no son los tradicionales, llámese PUSC y Liberación Nacional, en la primera vuelta, estamos hablando de casi el 60%. Y ahí Liberación le financió la campaña, entonces. Estamos hablando de casi un 60%. Y si usted ve eso para atrás, es un número que ha venido creciendo. O sea, cada 4 años crece la sumatoria de los votos que no son ni Liberación ni PUSC. Eso es el quiebre del bipartidismo. Ese es el real quiebre del bipartidismo. En el pasado el PAC capitalizaba eso porque era el movimiento con más liderazgo. Pero en esta elección nos salió esto, que se llama el Frente Amplio, que lo hizo muy bien. Para mí es el gran ganador de todo esto. 9 diputados, con dinero, deuda política, 17%, algo histórico para un partido de izquierda. Por eso, yo digo, Liberación gastó todo su capital fregando al Frente Amplio. Correcto. Le financió esa estrategia que usted dice, porque entonces el punto débil de ustedes se lo fortaleció Liberación Nacional. Sí, por eso la estrategia nuestra de silencio, no meterse en el pleito, no meterse en la guerra del miedo que llamaron, que era entre Otto, Johnny y Villalta, y que los mismos medios promocionaban. Habían entrevistas ya que era patético de ver cómo nos tenían silenciados, nos tenían totalmente ignorados. O sea, el juego eran 3 caballos, esa era la figura, 3 caballos que estaban disputando el GAN, esa era la figura que los medios querían poner en la mente de las personas. Eso, en el fondo, fue una ventaja para nosotros, porque al no meternos en ese pleito, no desgastarnos y dejar que la mazorca se desgranara, los granos los fuimos recogiendo de una forma sistemática y disciplinada, con una campaña más positiva, más de diálogo, mostrando más las características de nuestro líder, de este candidato que era llamado a ser el líder que realmente generara el cambio. Pero, don Iván, dígame una cosa, no se autoengañó el presidente de la República, viéndolo hacia acá, hacia adelante, un año después. Es populista el presidente, es mesiánico el presidente, y es que a mí me preocupa cuando veo ese mural y se ponen contentos. O sea, es como un poco la expresión de lo que uno puede sentir, de que el presidente está en otro mundo, que no se ha dado cuenta de que no tenía el 1.300.000, que él tenía una votación determinada, que en algún momento asumió un liderazgo fuerte, pero un año después lo pierde. No es ni populista ni mesiánico, creo que son los tipos más inteligentes con los que yo he trabajado. Es un tipo muy... tiene una gran virtud, que escucha, absorbe información, la toma, te escucha. Cuando tiene que tomar decisiones, las hace. Recuerdo 2 cosas que hizo que cuando lanzamos la campaña de la Casa de los Justos, mi propuesta original era una campaña mucho más agresiva con respecto a lo del Frente Amplio.
porque yo ya tenía esa realidad clara de que prácticamente el caudal de votos estaba yendo ahí, y él me hizo cambiarla 2 veces. Recuerdo, y al final yo no quería y me dijo, esta vez confía en mí. Y dije, bueno, si el jefe lo pide, toca hacer. Esto es una forma del jefe de decir, hay que hacerlo de esta manera, y lo entendí y confié, y al final no salió tan mal. Yo estaba más confrontativo, digámoslo así, ¿no? Pero después recapacité y entendí que me estaba saliendo la estrategia, porque ser confrontativo no era parte de nuestro libreto. Yo no sé si autoengaño, yo lo que creo es que es muy diferente, es muy difícil administrar las expectativas. Yo creo que si hay algo difícil en cualquier relación, en la misma casa de uno con su pareja, cuando se crean expectativas muy altas, con tu esposa o tu pareja, cualquier cosa que haga nunca va a estar bien, parece, ¿ah? Porque a veces se crean expectativas muy altas. Yo creo que eso es un proceso de tiempo, lo cual no quita que se tenga que hacer algunos cambios, ajustes para que ese tiempo pues no se alargue más, porque llega un momento en que si se alarga, ya después no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Yo creo que es un tema de administración de expectativas, porque las expectativas eran muy altas. Viene una encuesta que dice que la peor decisión de Luis Guillermo Solís fue la integración del gabinete y que la mejor decisión fue quitar a Melvin. ¿Qué piensa Iván Barrantes, que estuvo cerca de la peor decisión y de alguna manera debe haberlo impactado la mejor decisión? Entonces, como la pregunta, la peor decisión fue el gabinete, fue la mejor decisión de sacar a Melvin. Mire, el gabinete se construyó de una forma, dentro del poco tiempo que había, de la forma, se trató de ser lo más profesional y lo más objetivo posible. Pasa es que aquí vienen los estilos. Usted me pregunta a mí, mi estilo es más gerencial. Yo siempre he dicho que un gabinete tiene que responder a 3 meses era poco tiempo. Sí, un gabinete tiene que responder a 3/3. 33% político, porque esto es un juego político al final del día. 33% técnico, porque los tecnócratas son necesarios, especialmente para algunas áreas, MISIT, temas más técnicos, y 33% gerencial, porque al final, por más política y por más análisis, si las cosas no suceden, como decía Piñera en Chile, el gobierno de los gerentes. Piñera tuvo ese problema, un gobierno muy ejecutivo, y puso a Chile en sus 4 años 7% de crecimiento todos los años, 3% de desempleo, o sea, pleno empleo, o sea, una inversión extranjera, una cosa atómica. Entonces, el corto tiempo, 3 meses, que yo lo dudo, justifica que los 3/3 no aparecieran, porque apareció un 100% académico. No, yo no diría que no, yo diría que hay un 50% técnico, 30% político, 20%, pero eso tiene que ver mucho con el estilo también. O sea, usted ve, eso es Piñera, porque Piñera es un gerente, uno de los hombres más millonarios del mundo. O sea, es un tipo que construye una fortuna de $5,000 millones, es porque su vida es hacer. Punto. Entonces yo creo que se refleja un poco el estilo de management de la persona, ¿no? Yo creo que son cosas que se van ajustando con el tiempo. De nuevo, aquí hay un juego de timings, Rolando, que es lo que cada día que pasa puede jugar en contra. Con respecto a Melvin, yo a Melvin lo conozco muy bien, compartí con él prácticamente 24/7, desde noviembre hasta abril, inclusive en gobierno. Es una tremenda persona, vos como diputado lo has conocido, una tremenda persona, un tipo con habilidades políticas y de maniobra bastante fuertes. Yo me cuestiono y a veces pienso, si hubiera estado Melvin, hubiera pasado lo del directorio la semana pasada. A veces me lo cuestiono, ¿verdad? Porque Melvin, diga lo que le digan, siempre sacaba algunas cosas que parecían que estaban perdidas y las lograba sacar, porque tiene esa habilidad, esa cultura de ¿cómo se llama?, de poder hacer transacciones en el win-win, porque esto de la política es mucho, es ganar. Yo creo que solo el tiempo dirá si fue su mejor decisión. Para mí, Melvin fue una persona que pues hubo un poco de linchamiento mediático acá, no le caía bien a mucha gente, los medios no lo querían, él no hacía tampoco como que mucho por remediar eso, y creo que ahí se dio un desgaste que al final le pasó la factura. En la conversación he oído 4 o 5 veces la afirmación de que los medios, el alineamiento, de alguna manera es el mensaje cifrado de la confabulación mediática. Ese tema se lo he oído al presidente Solís, se lo oí a Melvin Jiménez, incluso en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. ¿Es posible que los medios lleguen a fraguar una confabulación de ese calibre sin que la materia prima exista en el Poder Ejecutivo? Estoy de acuerdo. Confabulación no hay.
Porque confusión suena como que hay 5 tipos en un cuarto oscuro haciendo todo un plan maquiavélico. Y yo creo que eso, que no llegamos a esos niveles. Lo que sí hay es una tendencia, que cuando uno hace análisis de contenido, de la forma en que se presentan las noticias, de la forma en que se dimensionan unas más que otras, si uno observa una tendencia por, yo no sé si la palabra deslegitimar es correcta, pero como quitarle un poco a esta administración esta capacidad de poder hacer cambio. Eso sí es totalmente leguas, y ayuda mucho esta filosofía y esta cultura PAC de que por cosas mínimas se hace todo un tema. Pero no ayuda también, no, disculpe que me meta así porque se nos va el tiempo, no ayuda también la falta de toma de decisiones del presidente. Usted dijo que una de las características del presidente es que es un hombre de toma de decisiones. En un año la gente no ha sentido eso. Y entonces no ayuda con lo que decía Rolando ahora, o sea, la materia prima sale sola, ¿verdad? Y entonces las contradicciones, le pongo un caso, el presidente de la República dice hace algunos días, se está haciendo una investigación que la está haciendo la misma persona, llamémosle indiciada entre comillas, que es la ministra de Cultura, y vamos a hacer público el informe. Inmediatamente hoy que se le da el informe dice, no, lo hago público hasta que yo lo revise y lo vea, y cuando a mí se me ocurre. Entonces, esas horas, 24, 48, una semana, es fatal para una persona, desde el punto de vista de percepción, de imagen, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el presidente que perdió esa capacidad que usted dice de toma de decisiones? Es que más que eso, Carlos, yo creo que este gobierno, ya el gobierno de ustedes con Laura le tocó jugar con este tema de la inmediatez. O sea, antes pasaba algo y vos tenías tiempo para armar la respuesta y la cosa, pero la inmediatez ha cambiado los tiempos. Por eso reitero, aquí hay un tema de timings, y cuando los tiempos son tan acelerados, el secreto está en el manejo de la información. Si usted no tiene una batería de investigación, de entendimiento de lo que está pasando en el mercado, ese tiempo se lo come, porque por más voluntad y por mejor que lo quiera hacer, la capacidad de respuesta versus ese tiempo al cual camina hoy una cosa que tú dijiste, y entonces en redes sociales y empieza y en 48 horas usted no sabe qué pasó, pero se formó todo un mito urbano inclusive, ¿verdad? Bueno, la última historia es, una persona me pone como última pregunta, pregúntele a Iván Barrantes si él es un genio maquiavélico de la política. La última historia de esto, y en la cual me vi involucrado de manera absolutamente involuntaria, es cuando se dice que el Ministerio de Obras Públicas va a aplicar doble restricción. Pega en redes y se levanta inmediatamente. Yo lo replico y me mandan la aclaración que es del 2013 y lo corrijo. Bueno, yo lo corrijo en mis contactos, pero ya la bola de nieve iba para adelante. Totalmente. Entonces, para cerrar, Iván Barrantes es maquiavélico. Maquiavélico suena como que uno tiene un plan y quiere hacer algo. No, uno es maquiavélico, pero todos los que estamos en esto, ustedes dos, los que estamos en política, es porque tenemos un vínculo y nos gusta el poder. Eso quien diga que no es cierto. Y en el juego del poder, pues uno tiene que jugar ajedrez. Yo no sé si eso es ser maquiavélico, pero uno tiene que jugar ajedrez. Y el ajedrez implica analizar, entender el contrincante, entenderse uno mismo, planificar, armar el plan, ver a futuro, etcétera. ¿Gary Kasparov o Bobby Fischer? Kasparov. Fischer era demasiado loco. Yo soy más Kasparov. Muchas gracias por acompañarnos a Iván Barrantes. Creo que esta puede ser la primera de varias conversaciones sobre distintos temas. Muchas gracias a ustedes también por... No, pero tal vez una pregunta, ¿cuándo sale el libro? Porque usted dijo que hay una fecha simbólica. Sí, ya pasó la fecha simbólica. Sí, pasó la fecha simbólica. Tiene su gracia. Vamos a estar lanzando el primer capítulo online totalmente gratis, introducción del primer capítulo, para que todo el mundo lo descargue directo desde Amazon. Los que no le entran mucho al negocio de Amazon, eso es un poquito el atraso, estamos armando un landing page, ahí desde Chile unos amigos me están ayudando, y usted descarga y si le gusta, se afilia con su nombre y su mail y lo mantendremos informado para cuando sea el lanzamiento. Es una forma de hacer marketing también. ¿Y cuándo va a estar eso? La otra semana sale el primer capítulo de introducción. Ya están avisados, amigos. Ustedes, para los que quedaron hoy ortigados, y quiero decirles que me pasó algo inusual. La tablet se le agotó la batería porque era a carga cerrada, y en Twitter también, y eso a nosotros nos regocija. Mañana el ambiente está caldeado. 1, se va Inti Picado. 2, se queda o se va la ministra. 3,
se queda y se va cuando vuelve el presidente de su gira a Estados Unidos. 4, mañana comparece en la Asamblea Legislativa. Mañana el día va a estar muy caliente en materia de cultura. Sí. Y una aclaración, ni Carlos ni yo ripostamos porque estaba muy interesante la conversación, pero aquí ninguno de los dos actúa como vocero ni representante de Liberación Nacional. Así es. Entonces, aquí los tres hemos esa venido en parte nuestra labor la vi venir, profesional. la dejé pasar temporalmente, pues la dejamos claro. Muchísimas gracias, Muchas gracias. amigas y amigos, con Glenn Montero encamisado de rojo y Mira negro. Marquito, la cara que Como tiene ese. hoy. Ve la cara de Marquitos. Marcos hoy viene muy circunspecto. Carlos Monge, Alexander Víquez, Glenn Montero, Marcos Ramírez, Solman Rímola, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor. Nos vamos. Muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches. ¡Y el Macul!